Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este podcast como parte de la actividad 3. Soy alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte, de la asignatura Bases Fisiológicas y Genéticas, en la cual es impartida por el catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y esto como parte de la actividad 3 de aprendizaje de la caracterización del perfil fisiológico y respuesta cardiovascular al entrenamiento en mujeres durante la etapa menopáusica. Vamos a ir viendo este artículo, este resumen de este artículo que me parece muy interesante, cómo impacta en la salud y en el rendimiento de la clasificación de las mujeres de esta clasificación. Yo soy Rafael Alejandro Acuña Vázquez, soy alumno de este doctorado, soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo hoy el 26 de junio del 2026 a las 11:34. Les agradezco por estar aquí presentes y sean partícipe de este podcast. Vamos a comenzar con este podcast. Y bueno, como parte de la introducción y la justificación, tenemos que en la transición menopáusica, la menopausia constituye un periodo de transición crítica en el ciclo vital de la mujer, ya que el cese de la función ovárica va a producir un declive hormonal profundo que impacta de manera integral a la homeostasis biológica. Este proceso se ve asociado con un aumento marcado del riesgo de enfermedades cardiovasculares, erigiéndose como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en esta población clínica a nivel global. Esto dicho por Nair y colaboradores en el 2021. Dentro de la vulnerabilidad fisiológica tenemos dos, la función vascular y la composición corporal, la cual iremos analizando más adelante. Como parte de la función vascular, tenemos que la privación estrogénica se correlaciona con la disfunción endotelial. Hay una rigidez arterial progresiva y hay cada vez más una menor adaptabilidad vascular entre estresores hemodinámicos sistémicos. Dentro de la composición corporal, tenemos que se produce una redistribución antropométrica caracterizada por el aumento del tejido adiposo visceral y a su vez la pérdida de masa magra metabólicamente activa, lo cual viene siendo la sarcopenia. Esto es algo que yo lo veo constantemente en redes sociales, con algunos pacientes que cuando llegan a consulta traen esa idea, ese chip ya digamos muy arraigado de que están preocupados por saber cuánta grasa corporal tengo. Oye, es que mi amiga fue a consulta y le dijeron que tiene tanto porcentaje de grasa. Porcentaje de grasa, porcentaje de grasa, porcentaje de grasa, pero se olvidan de algo que cada vez más los estudios nos confirman que es como nuestro seguro de vida, que es el porcentaje de masa muscular, de masa magra que nosotros llegásemos a tener. Entonces, se, se enfocan tanto en saber cuánto porcentaje de grasa tienen actualmente y cuánto porcentaje de grasa pueden llegar a bajar, pero se olvidan de la parte de la masa muscular y de cómo pueden llegar a tener más masa muscular, esa hipertrofia, obviamente pues con el entrenamiento de fuerza. Si tú comes bien, si tú descansas, si tú te suplementas, pero no llegas a tener esa o uno de los principales eh, leyes, por así decirlo, para lograr la hipertrofia, que es el estímulo, que es el entrenamiento de fuerza, me atrevo a decir que jamás vas a llegar a aumentar de masa muscular o proteger la masa muscular que llegues a tener al momento. Entonces, es algo que está relacionado y que tristemente se pasa por alto y no se le da ese enfoque también a la parte del entrenamiento. Dentro de los ejes del deterioro vascular está la disfunción, la rigidez arterial y la inflamación. Dentro de la disfunción tenemos que la reducción del estradiol circulante disminuye la expresión del óxido nítrico sintasa endotelial
induciendo a una vasoconstricción. Esto con los alimentos nosotros tratamos de revertirlo. Nosotros normalmente podemos utilizar el jugo de remolacha o el betabel, ya sea en jugo o en lo que es la porción completa, más sólida. Yo normalmente se la recomiendo porque está respaldado a nivel científico como un preentreno de manera natural, un jugo de remolacha, unos 400 mililitros antes de su entrenamiento, para que pueda ayudar a esa resistencia y que pueda ser un precursor de lo que son los nitritos, los nitratos y el óxido nítrico para que haya una mayor flujo sanguíneo y así poder obtener esos nutrientes de una mejor manera. Lo podemos utilizar también en un suplemento como lo es la citrulina. Ya está comprobado que la citrulina es mejor opción que la L-arginina porque digamos que salta esa ruta metabólica, hay como un atajo, por así decirlo, y ayuda para que se absorba de una mejor manera y en mayor cantidad y así poder obtener sus beneficios. También está comprobado que ayuda a pacientes que son hipertensos, por lo mismo que, digamos, inhibe esa vasoconstricción y ayuda a dilatar esas venas y por ende el flujo sanguíneo sea de mejor manera y de mayor calidad. En la parte de la rigidez arterial, pues tenemos la modificación estructural de la elastina y el colágeno en la túnica media, elevando la velocidad de onda de pulso. Y como la inflamación es el incremento de adiposidad central, promueve un estado de inflamación crónica debajo de grado mediado por citocinas proinflamatorias. Aquí también podemos apoyarnos desde luego de la suplementación, pero todo tiene que ser obviamente con una alimentación sólida. Yo sé lo que siempre les comento, que dejemos como último recurso la suplementación. La suplementación no es mala, por algo está ahí, pero dentro de la pirámide que nosotros normalmente tratamos de hacerle entender a los pacientes, es que en la base, como primer módulo de esa pirámide, está la alimentación sólida, ¿sí? O la comida natural. Después tenemos la adherencia a ese plan de alimentación que vaya a estar llevando. Posterior a eso también está lo que es el entrenamiento, el descanso y en el mero pico de esa pirámide está la suplementación. Nosotros allá podemos diagnosticar o ver si el atleta requiere del uso de suplementación o simplemente lo descartamos y con puro alimento sólido va a tener y va a lograr ese rendimiento. Entonces, en este caso, pues bueno, puede ser una opción viable para el tema del deterioro vascular. Obviamente sin dejar de lado o si está llevando algún tratamiento farmacológico. ¿Sí? Dentro el análisis de este artículo, de los objetivos y la hipótesis, es que como estrategia de estudio, el objetivo general es caracterizar el perfil fisiológico y la respuesta cardiovascular de mujeres menopáusicas activas, integrando los parámetros antropométricos, que son las medidas, de composición corporal y a su vez el gasto energético en contextos ecológicos de entrenamiento. Dentro de los ejes correlacionales, tenemos que explorar las asociaciones entre los niveles de adiposidad corporal en control autónomo, como lo es la frecuencia cardíaca y el volumen de gasto calórico estimado durante estas sesiones habituales del ejercicio que esté llevando. Como la justificación clínica tenemos que el riesgo vascular es la necesidad de caracterización reales. La literatura actual carece de estudios que analicen la respuesta cardiovascular y la interacción metabólica en entornos reales de entrenamiento, fuera del laboratorio estricto. Es crítico discernir si la adiposidad acumulada puede condicionar de forma directa las respuestas autonómicas y energéticas al ejercicio físico en esta transición. Dentro de la revisión de la literatura, tenemos que de los efectos fisiológicos del ejercicio es el entrenamiento aeróbico de alta intensidad y este demuestra mejoras significativas en la capacidad cardiorrespiratoria, lo que viene siendo en las pruebas que se hacen o que hacemos, que es en el VO2 max y el control endotelial.
Esto dicho por Hoyer y colaboradores en el 2021. El entrenamiento de fuerza, lo que les comentaba hace un momento, ejerce efectos tróficos en el músculo esquelético y atenúa el endurecimiento de la pared arterial al optimizar la perfusión tisular. En la optimización metabólica global, la combinación de fuerza y resistencia, lo que es el ejercicio concurrente, potencia la sensibilidad a la insulina y frena el depósito lipídico ectópico. Entonces, también el entrenamiento de fuerza, si nosotros podemos hacer un mix, una combinación de estos dos ejercicios, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento anaeróbico, lo que ahorita está mucho de moda, el entrenamiento híbrido, ¿sí? Que pues básicamente son entrenamientos, una mezcla de ambos, eh, claro, con diferentes protocolos de disminución de descanso entre series, ejercicios más explosivos, que estés constantemente activo. Obviamente va a tener una repercusión benéfica también a la sensibilidad de la insulina y por ende para aquellas personas que lleguen a tener lo que es ahorita ya no es el SOP, ya es el SOMP, va a ayudar mucho también para jugar bueno, jugar por así decirlo, controlar esos picos de glucosa en sangre y que no haya una alteración constante y por ende tengan una respuesta mejor a los hidratos de carbono. Desde luego tenemos que hacer una mejor selección de ellos para que en conjunto con el entrenamiento que esté haciendo no repercuta de manera negativa y pueda tener un buen control dentro de algún síndrome metabólico que llegase a tener para que mejore y así esa respuesta de la sensibilidad a la insulina sea de mejor manera y no esté alterando constantemente esos parámetros. El papel de la fuerza, el entrenamiento de sobrecarga ha ganado una enorme relevancia clínica, lo que les comentaba hace un momento, ya que no solo va a combatir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular degenerativa, sino que incrementa el anabolismo, lo que es la hipertrofia, lo que les decía también. Si no hay un entrenamiento de fuerza, no se va a lograr este anabolismo, que es la creación o protección de tejido muscular, ya sea nuevo o mantener lo que tenemos actualmente, sino que también va a modular de manera indirecta la función endotelial. La contracción muscular repetitiva, ¿sí? La fase concéntrica, la fase excéntrica, induce un sillazamiento vascular saludable que estimula la síntesis endotelial del óxido nítrico, atenuando la rigidez arterial. Esto dicho por Teixeira y colaboradores en el 2019. Así que, por ejemplo, si son niñas, bueno, si son mujeres, no le tengan miedo al entrenamiento de fuerza, menos cuando ya se llega a una edad adulta en la cual sí o sí es nuestro colchón, es nuestro seguro de vida, el entrenamiento de fuerza. Veámoslo por donde lo veamos. Esto nos va a ayudar mucho, va a repercutir de mejor manera en nuestra salud, salud metabólica. Ya dejemos, si queremos, de lado la parte estética, sino que nos vamos a enfocar más por la cuestión de salud metabólica, todo el impacto benéfico que va a tener un entrenamiento de fuerza. Y no necesariamente es necesario ir a un gimnasio, basta con tener algunas mancuernas, algunas ligas de resistencia. Acuérdense que el entrenamiento es variable, desde luego tiene que ser individualizado, pero todavía existe ese concepto erróneo, esa idea errónea de que carga progresiva es cargar constantemente más peso. Supongamos en bench press cargo 120 kilos, en una semana o en 2 semanas ya tengo que estar cargando 125, si no, no es carga progresiva, ¿no? Acuérdense que la carga progresiva es también bajar los tiempos de descanso. Si estaba descansando 1 minuto y medio, ok, lo bajo a 1 minuto o lo bajo a 45 segundos para que también eso me lleve a forzar más y por ende tal vez le voy a tener que bajar el peso a la barra para poder lograr las repeticiones de tantas series que estaba sacando normalmente, ¿sí? Entonces, o podemos hacer series ascendentes, descendentes, respaws,
También otro tipo de protocolos que nos van a ayudar a estar estimulando constantemente el músculo y que no propiamente va dirigido a cargar más por cargar. Entonces, eh, es importante mencionar eso también. Dentro del marco metodológico, se utilizaron 100 participantes. Fue observacional, descriptivo, correlacional y de corte transversal. Esto fueron a 100 mujeres activas en etapa menopáusica, reclutadas en centros deportivos locales. Las mediciones se realizaron de contextos de vida real para garantizar la validez ecológica. Entre los criterios de elegibilidad fueron los criterios de inclusión: edad compatible con transición climatérica, menopáusica, confirmada clínicamente. También que estuvieran inscritas o que participaran de manera regular en programas de acondicionamiento físico, que tuvieran mínimo 6 meses. De los criterios de exclusión son enfermedades cardiovasculares graves preexistentes, uso de terapia de reemplazo hormonal reciente o contraindicación absoluta para el esfuerzo físico. De los principios éticos, estuvo conducido bajo los lineamientos de la Declaración de Helsinki, con aprobación institucional y consentimiento informado obligatorio. Esto firmado, desde luego, por cada participante, para que no hubiera dudas y que no se sintieran vulnerables con la información que se iba a estar tratando. En la instrumentación científica hay una evaluación antropométrica, uso de báscula digital de alta precisión, una SECA 874 para la masa corporal y un estadiómetro portátil SECA 213 para la determinación precisa de la estatura. Para la composición corporal se utilizó una bioimpedancia, ¿sí? Eléctrica segmental multifrecuencia mediante el analizador clínico avanzado, lo que es el InBody, el modelo 770 de alta validez científica. También se utilizó en el rigor tecnológico, vía segmental, la estimación de la masa grasa a través de la bioimpedancia segmental multifrecuencia con el analizador clínico InBody 770, lo que les comentaste. Esto va a minimizar los sesgos de medición tradicionales en poblaciones adultas. Esto comprobado y dicho por Nielsen y colaboradores en el 2023. El monitoreo cardiovascular, las respuestas cardiovasculares y el gasto energético se registraron mediante dispositivos inteligentes portátiles durante las sesiones habituales de ejercicio físico. Para las métricas registradas se utilizó como frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca promedio y máxima, y estos datos sirvieron para estimar de forma indirecta la carga interna del ejercicio, dicho por Nazaret y colaboradores en el 2023. Entonces, estos son los famosos variables que utilizamos constantemente. Nosotros pues, los usamos en nuestro día a día para hacer ejercicio, para hacer mediciones de nuestra frecuencia cardíaca, para monitorear también la calidad del sueño. Entonces eh, es tecnología que tenemos ahora sí que al alcance literal de nuestra mano y que nos va a facilitar muchas herramientas. Desde luego, eh, no es tan precisa como si hiciéramos pruebas de laboratorio, pero sí tienen un rango de aceptación pues muy confiable. Dentro de los resultados de composición corporal es la limitación del IMC, pues es la insuficiencia del IMC, aunque el índice de masa corporal promedio de la corte se ubicó en el rango normopeso, se observó una marcada disasociación individual con respecto al porcentaje de grasa corporal por bioimpedancia. Y los cambios endocrinos climatéricos inducen un aumento de grasa visceral. Entonces, dentro de la clasificación, pues bueno, aquí tenemos una clasificación de la grasa esencial en atletas, que es del 14 al 24, ¿sí? En hombres, normalmente aceptable promedio 25 a 31, ya arriba de 32, pues ya se considera una adiposidad elevada y una clasificación ya en obesidad. Tenemos también las porciones y bueno, como resultado de la respuesta cardiovascular, tenemos que el gasto calórico estimado es mayor en una adiposidad no elevada o en una adiposidad menor, 420 calorías por sesión, y al tener una adiposidad elevada, disminuye ese gasto calórico a aproximadamente a 310 calorías. Tal vez pueden decir, no es mucho, son alrededor de 100, 120 calorías, 110 calorías, pero si hacemos la sumatoria a la semana, al mes,
desde luego que va a tener un impacto significativo a nivel corporal, a nivel de disminución de grasa corporal. Y pues bueno, aquí tenemos unas gráficas del gasto calórico, como a menor grasa corporal, pues hay mayor gasto calórico. Y en las discusiones y limitaciones, tenemos que el análisis comparativo, las diferencias significativas en el gasto calórico, sugiere que una menor adiposidad estructural va a favorecer a un mayor volumen de trabajo total por sesión. Esto va a mejorar la tolerancia al estrés mecánico periférico. Y en los mecanismos clínicos, el exceso de tejido adiposo, sobre todo el visceral, limita la flexibilidad metabólica mitocondrial celular, disminuyendo la tasa de oxidación de ácidos grasos durante el ejercicio moderado, lo que veíamos hace un momento. A mayor grasa, pues menor gasto calórico. A mayor masa muscular, también ahí es lo contrario, mayor gasto calórico. Dentro de las limitaciones del estudio tenemos que la variabilidad de carga externa, falta de homogeneidad estricta en las modalidades del ejercicio analizado, lo que es la fuerza, variabilidades, aeróbico, HIIT, yoga, etcétera, etcétera. La imposibilidad intrínseca de inferir casualidad directa de las correlaciones observadas a largo plazo y la estimación comercial de algoritmos que el gasto calórico reportado por sensores ópticos constituye una aproximación matemática funcional, pero no a una calorimetría directa. Lo que les mencionaba hace rato de los variables, que esto pues se acerca, pero no es tan precisa como si lo hiciéramos por calorimetría directa como el DEXA o un InBody para hacer todo este tipo de mediciones. Y la perspectiva tecnológica que aunque los dispositivos ópticos comerciales tienen un margen de error menor al medir la frecuencia cardíaca media, van a persistir como quiera desafíos importantes al medir dinámicas rápidas, ¿sí? Y esto pues, se ve afectado por factores individuales del usuario, como el tono de piel, la sudoración, cómo esté hidratado, el ajuste, el tipo de movimiento dinámico durante el entrenamiento físico. Por ejemplo, yo cuando estoy entrenando, en ocasiones bueno, cuando estoy haciendo pesas o cuando voy a correr, voy revisando mi reloj constantemente y en ocasiones no me detecta porque ya se me movió un poquito la correa y ya me deja de contabilizar la distancia o el gasto calórico o la frecuencia cardíaca. Entonces, ese tipo de situaciones, desde luego que pueden mermar la toma de datos más precisos, pero bueno, pues se aproxima para tener una idea de lo que estamos gastando en cuestión de calorías. Y bueno, y como conclusiones y referencias, ya para finalizar, tenemos que la composición corporal evaluada de manera segmental constituye un marcador fisiológico mucho más sensible que los indicadores antropométricos clásicos, esto para predecir la respuesta cardiovascular y la carga interna de entrenamiento en mujeres durante la menopausia. Entonces, en conclusión, con palabras propias, tenemos que el entrenamiento de fuerza, junto con el entrenamiento de cardiovascular, el ejercicio aeróbico, con el ejercicio anaeróbico, van a repercutir de manera benéfica, aun y cuando todavía faltan más estudios, pero va a repercutir de manera benéfica para mejorar este tipo de situaciones de la etapa menopáusica. También, en conclusión, tenemos que el uso de nutrientes que nos puedan ayudar como un tipo vasodilatador también van a beneficiar, como lo que le mencionamos hace un momento, el betabel, lo que es la manzana verde por la cáscara, la sandía. Son alimentos que llegan a tener también citrulina malato, y eso va a ayudar a favorecer a que las venas se dilaten un poco más y por ende el flujo sanguíneo sea de mejor manera. Entonces, bueno, espero que les haya sido útil y de interés este podcast y los invito a que nos acompañen en el siguiente episodio para que no se pierdan más análisis de artículos como este muy interesante. Bueno, los saludo con gusto, soy Rafael Alejandro Acuña Vázquez y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.